Saludos con todos, mi nombre es Oscar Rivera Torrejón, soy médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente miembro de la Red de Eficacia Clínica Sanitaria REDEX. El día de hoy vamos a estar tocando el tema herramientas para una lectura crítica eficiente de estudios observacionales. Vamos a estar dividiendo esta charla en dos partes. Una primera parte, nos vamos a estar centrando en la herramienta de CASPE y una segunda parte en la escala de Newcastle-Ottawa. Ok, entonces, empezando por la primera de estas, CASPE, que en sí el nombre completo es Critical Appraisal Skills Program en español. Y esto vendría a ser como una iniciativa que brinda diferentes herramientas para diferentes tipos de estudios. En este caso vamos a estar abordando tres de ellas. La primera, sobre estudios cualitativos. Y aquí, antes de empezar a presentarles cómo es la herramienta, quisiera dar unas cuantas palabras con respecto a los estudios cualitativos. Y es que quizás no todos sepan la definición exacta o en qué consiste un estudio cualitativo en sí. A veces lo confundimos con un estudio en el cual yo voy a estar obteniendo una muestra y a partir de esa muestra voy a hacer una inferencia, como comúnmente vemos. De hecho, cuando se compara los estudios cualitativos, se suele comparar con los estudios experimentales. ¿Y cuál es la principal característica de esos estudios cualitativos? De que no hay un muestreo aleatorio, no hay un muestreo probabilístico. Todo lo de la probabilidad queda de lado en ese tipo de estudios. Ejemplo de esto, si es que yo me dirijo a un centro de salud en el cual yo quisiera saber la opinión de los trabajadores de ese centro de salud, yo podría aplicar un estudio cualitativo, en la cual yo podría hacer una encuesta de respuestas abiertas. O sea, yo no lo voy a restringir a solamente unas cuantas alternativas, sino que, por ejemplo, yo le puedo decir a, una de las preguntas podría ser, ¿qué opina usted sobre la calidad del servicio que ofrece este hospital? Una persona podría dar una respuesta, otra persona puede dar una respuesta diferente y así sucesivamente se van generando diferentes respuestas. Y justamente ese es uno de los objetivos de los estudios cualitativos, el poder conocer el panorama de una región, de un lugar, de un instituto. Y entonces, si es que no utilizamos una muestra probabilística, ¿cómo es de que yo sé que ya tengo suficiente cantidad de respuestas? Y quizás ustedes hayan escuchado un término conocido como muestreo por saturación. ¿Qué es esto de la saturación? Les había dicho de que puedo tener una primera persona que me ha dado una respuesta, una segunda persona que me ha dado otra respuesta y así sucesivamente se van a generar nuevas respuestas. Pero va a llegar un momento en el cual estas respuestas ya no van a ser, ya no voy a obtener respuestas nuevas. Las respuestas se van a ir repitiendo y repitiendo. A este punto es el cual nosotros llamamos saturación. Ok, entonces eso es una breve explicación en sí de lo que viene a ser un estudio cualitativo, que va a diferir un poco de lo que vamos a ver más adelante de los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles, en las cuales sí vamos a tener un poco más de cuidado con respecto a la selección, ya que aquí también, valga decir, no es, digamos, no se tiene tanto cuidado al momento de escoger a los participantes. De hecho, incluso se podría decir de que aquí hay un muestreo por conveniencia, en la cual los investigadores van a estar buscando a las personas que ellos ya saben que probablemente tengan más respuesta o tengan más conocimiento sobre el entorno, ya que aquí lo que importa es obtener información, más información. Ahora que tenemos estos conceptos, podemos ahora sí empezar a revisar la herramienta de CASPE. Y cuando ustedes revisen estas herramientas de los diferentes tipos de estudios, van a ver de que en sí consisten de una serie de preguntas que generalmente son aproximadamente 10, y cada una de estas viene con ciertas indicaciones o pistas. La primera de esas preguntas, ¿se definieron de forma clara los objetivos de la investigación? Y de hecho, esto es una pregunta muy común que vamos a ver en las diferentes herramientas de CASPE para los diferentes tipos de estudios. Los objetivos siempre tienen que ser claros. O sea, el por qué se está haciendo esa investigación, qué es lo que se quiere buscar con esa investigación. PISA considera, ¿queda implícita o explícita la pregunta de investigación? ¿Se identifica con claridad el objetivo o u objetivos de investigación? ¿Y se justifica la relevancia de los mismos? Es decir, como les estoy diciendo, ¿se explica el por qué se está haciendo esa investigación? ¿Qué es lo que se quiere investigar?
La segunda pregunta, ¿es congruente la metodología cualitativa? Considera si la investigación pretende explorar las conductas o experiencias subjetivas de los participantes con respecto al fenómeno de estudio. ¿Es apropiada la metodología cualitativa para dar respuesta a los objetivos de investigación? Y justamente por eso fue que les expliqué en qué consiste esa metodología de un estudio cualitativo. Una vez de que ustedes entienden el objetivo mismo de qué es lo que se busca con ese tipo de estudios, una vez de que ustedes se enfrentan a la pregunta de investigación, ahí ustedes pueden ver si es que realmente el enfocarlo de forma cualitativa es beneficioso o no, o mejor dicho, es correcto o incorrecto. Porque dependiendo de la pregunta de investigación, puede que sí sea correcto realizar un estudio de tipo cualitativo o incluso se debería hacer otro tipo de estudio, quizás incluso un experimental. ¿El método de investigación es adecuado para alcanzar los objetivos? Pista, considera si el investigador hace explícito y justifica el método elegido. En ese caso, se refiere a de que una vez de que ya se han estado planteando el objetivo de la investigación, y eso va también de la mano de la pregunta de investigación, lo que quieren lograr los investigadores, ¿realmente se podría conseguir con un método cualitativo? Es muy parecido a la pregunta anterior. Aquí otro comentario más. Con respecto a las herramientas de Caspe, estas suelen, digamos, dividirse en tres partes. Una primera parte en la cual vendría a ser algo así como una especie de screening, tamizaje, en la cual vemos si es que el estudio de arranque es válido o no. Si es que pasa esas primeras preguntas, yo puedo seguir con las siguientes. Si es que no pasa las primeras preguntas, ya no tiene sentido, según la herramienta de Caspe, el continuar con las siguientes preguntas. Cuarta pregunta. ¿La estrategia de selección de participantes es congruente con la pregunta de investigación y el método utilizado? Recordemos lo que les mencioné con respecto a la particularidad de aquí de seleccionar a los participantes. PISA considera así. ¿Hay alguna explicación relativa a la selección de los participantes? Justifica por qué los participantes seleccionados eran los más adecuados para acceder al tipo de conocimiento que requería el estudio. El investigador explica quién, cómo, dónde se convocó a los participantes del estudio. Y de hecho aquí utilizan una palabra que vendría a explicar mucho el sentido de la selección de los participantes aquí, el convocar. Aquí prácticamente es como una invitación a esos participantes. Uno ya como que tantea la zona, ve cuáles son las personas que probablemente vayan a tener una mayor cantidad de información que se pueda recabar y a esas personas se les hace la invitación. A eso se refiere el por qué, coloca en el segundo punto, justifica por qué los participantes seleccionados eran los más adecuados para acceder al tipo de conocimiento que requería el estudio. Está bien que los hayan escogido, pero tienen que dejarlo en explícito en el estudio el por qué. Quinta pregunta. ¿Las técnicas de recogida de datos utilizados son congruentes con la pregunta de investigación y el método utilizado? Considera si el ámbito de estudio está justificado, si se especifica claramente y justifica la técnica de recogida de datos, por ejemplo, entrevistas, grupos de discusión, observación participante. Eso más que todo va de la mano de la metodología. Recuerden de que cuando vayan a estar haciendo un estudio, prácticamente todo lo que ustedes vayan a estar haciendo tiene que estar registrado, no deben de dejarlo a la imaginación. Si se detallan aspectos concretos del proceso de recogida de datos, la elaboración de la guía de entrevista, diseño de los grupos de discusión, proceso de observación. O sea, este segundo punto especifica la técnica. El tercer punto te está preguntando si es que se explica cómo es que se elaboró esa técnica. Cuarto punto, si se ha modificado la estrategia de recogida de datos a lo largo del estudio y si es que lo hicieron, explicar el motivo. Si se explicita el formato de registro de los datos, las grabaciones de audio, video, cuaderno de campo, o si el investigador alcanza la saturación de datos y reflexiona sobre ello. Ya hemos mencionado a qué nos referíamos con saturación. Lo vuelvo a mencionar. Y de hecho, a ver, aquí es un poquito debatible
en sí el término de saturación. ¿Por qué? Les había mencionado que con saturación nos referimos a que una vez de que ya se tiene suficiente cantidad de respuestas, estas ya no varían o ya no hay respuestas nuevas. Sin embargo, hay algunos investigadores que difieren con respecto a eso, indicando de que el simple hecho de que ya no aparezcan nuevos datos no significa que realmente se haya alcanzado la saturación. Y por eso ponen aquí lo de la reflexión. ¿Por qué? Porque puede de que sí, es cierto, ya no se consigan nuevas respuestas, pero quizás sea por culpa del investigador. ¿Y a qué me refiero? Si es que el investigador no pregunta lo suficiente o quizás no pregunta de la forma adecuada, no va a conseguir las respuestas que estaría buscando. Toda la información que requeriría va a depender, o sea, uno consigue respuestas en base a las preguntas que hace. Y eso se refieren de que no siempre por la ausencia de nuevas respuestas es que se haya alcanzado la saturación. Hay que ver si realmente esa saturación es real. Sexta pregunta. ¿Se ha reflexionado sobre la relación entre el investigador y el objeto de investigación? Lo que se conoce como reflexividad. ¿Y a qué se refieren con esto? Si el investigador ha examinado de forma crítica su propio rol en el proceso de investigación, el investigador como instrumento de investigación, incluyendo sesgos potenciales, en la formulación de la pregunta de investigación, en la recogida de datos, incluida la selección de participantes y la elección del método de estudio, y si el investigador refleja y justifica los cambios conceptuales y metodológicos. Recordemos de que este tipo de estudios no es tanto así como lo que vamos a ver más adelante de los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles, los estudios experimentales en la cual hay cierto cegamiento o incluso ausencia de involucramiento por parte de los investigadores en lo que uno va a estar viendo en la investigación misma. Aquí el investigador sí tiene un rol muy importante, ya que recordemos de que dentro de las opciones en las cuales uno va a estar recogiendo los datos está lo de la entrevista, el cómo está planteando las preguntas, y muchas veces eso puede orientar las respuestas que vaya a estar recibiendo. A veces el tono de la voz, las palabras que utiliza, algo así como, por ejemplo, ¿qué me explico? Me explico mejor con eso. Por ejemplo, si es que yo quiero preguntar, así un ejemplo libre, suelto, ¿qué es lo que comió ayer? Yo podría preguntar directamente, ¿qué es lo que usted comió ayer? Eso es una forma de preguntar. Pero si yo le preguntara de otra forma, ejemplo, ¿usted comió ayer fideos? Yo ya le estoy dando ahí una opción. O, usted no comió fideos ayer, ¿cierto? Y noten, el modo de la pregunta va a orientar también la respuesta. A eso se refiere con esos tipos de sesgos. En la formulación de la pregunta de investigación o el cómo se está dando la entrevista. ¿Se han tenido en cuenta los aspectos éticos? Si el investigador ha detallado aspectos relacionados con el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos, el manejo de la vulnerabilidad emocional, y aquí eso no siempre se va a presentar, eso va a depender mucho del tipo de preguntas o la pregunta de investigación que se vaya a estar haciendo. ¿Qué se refiere con esto? Efectos del estudio sobre los participantes durante y después del mismo como consecuencia de la toma de conciencia de su propia experiencia. Eso se puede ver más explícito en los casos en los que, por ejemplo, estemos haciendo preguntas sobre experiencias traumáticas, algún tipo de accidente que haya pasado antes, cosas así. Si se ha solicitado aprobación de un comité ético. Ok, aquí el primer, segundo y último punto es un punto en común con los demás tipos de estudios. Así que ahí no hay tanta diferencia. Aquí, el análisis de datos. ¿Fue este suficientemente riguroso? Y considerar aquí, si es que hay una descripción detallada del tipo de análisis y del proceso, si queda claro cómo las categorías o temas emergentes derivaron de los datos, si se presentan fragmentos originales de discursos significativos para ilustrar los resultados y se referencia a su procedencia. Cuando se vayan a colocar los resultados de esas entrevistas, recuerden de que yo les dije de que no son preguntas con alternativas, son preguntas sueltas porque lo que queremos es tener la mayor información posible y no restringirlo solamente a unas posibilidades. A eso se refiere ese punto. Si se presentan fragmentos originales de discursos significativos, es decir, una respuesta que
digamos, la consideramos muy importante y la colocamos textualmente. Textualmente, o también conocido como verbatim, entre comillas también. A eso se refiere con eso. E indicamos de dónde salió eso. Entrevistado uno, grupo de discusión 3, recordando siempre aquí mantener el anonimato. ¿Hasta qué punto se han tenido en cuenta en el proceso de análisis los datos contradictorios? Porque recordemos de que son respuestas libres. Va a haber una persona que te diga que sí, otra persona que te diga que no. Y en este caso, esos tipos de respuestas se tienen que analizar. A eso se refiere con ese punto. Y este último punto que también se refiere un poco a uno de los puntos anteriores que hemos visto. Si el investigador ha examinado de forma crítica su propio rol y su subjetividad de análisis. Digamos, los antecedentes, no, el background, por así decirlo, del investigador, ¿qué tanto está influenciando en cómo va a estar analizando los datos? Y a esto lo podría explicar mejor utilizando la palabra de prejuicios. Los prejuicios que pueda tener una persona pueden orientar mucho el cómo va a interpretar la información que va a estar recibiendo. A eso se refiere con la subjetividad de análisis. Novena pregunta. ¿Es clara la exposición de los resultados? Considerar aquí si los resultados corresponden a la pregunta de investigación, si es que estos se van a exponer de una forma detallada, comprensible, si se comparan o discuten los hallazgos de la investigación con los resultados de investigaciones previas, eso es netamente la parte de discusión, si el investigador justifica estrategias llevadas a cabo para asegurar la credibilidad de los resultados, por ejemplo, triangulación, validación por los participantes del estudio, etc. O si se reflexiona sobre las limitaciones del estudio. Aquí básicamente están preguntando si es que los datos, los resultados se están colocando uno de forma clara y si es que estos son válidos. Décima pregunta. ¿Son aplicables los resultados de la investigación? El investigador explica la contribución que los resultados aportan al conocimiento existente y a la práctica clínica. Se identifican líneas futuras de investigación. Y ese último punto es importante. El investigador reflexiona acerca de la transferibilidad de los resultados a otros contextos. ¿A qué nos referimos con esa palabra de transferibilidad? En otros tipos de estudios, en los cuales nosotros vamos a utilizar un muestreo probabilístico, hacemos eso porque luego vamos a querer hacer una diferencia estadística. En este caso, lo de la inferencia estadística, o sea, vendría a ser como que la validez externa, la generalización, se podría entender algo así como esto de transferibilidad. Pero aquí hay que tomarlo con pinzas, porque cuando nosotros nos referimos a los otros tipos de estudios en los cuales hablamos de validez externa o de lo de inferencia estadística, ahí sí mucho tiene que ver el tamaño de la muestra. Recordemos de que un mayor tamaño de muestra hay una mayor potencia estadística, por lo tanto, los resultados que vamos a ver ahí se podrían inferir de una mejor manera. En este caso, no es tanto así el tamaño de la muestra. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar aquí para lo de la transferibilidad? En las características mismas de las poblaciones en las cuales nosotros queremos aplicar eso. Ejemplo, que nosotros nos vayamos a un hospital, por ejemplo, el Rebagliati, un hospital de salud, un hospital muy grande en Lima, y nosotros hacemos un estudio cualitativo. Encontramos ciertos resultados y eso lo queremos eh, aplicar o inferir a otro hospital. Quizás, quizás esos resultados podrían aplicarse a otro hospital, como por ejemplo el Hospital Guillermo Almenara, también otro de salud, un hospital grande en Lima, pero quizás esos datos no se podrían aplicar a algún centro de salud de nivel 1-2, 1-3, que no es la misma realidad. Y no nos estamos basando en el tamaño de la muestra, sino en las características de la población, de la región, del entorno. Si es que son entornos parecidos o suficientemente parecidos, aquí también eso es un poco subjetivo, se podría llegar a hacer esa transferibilidad. A eso se refiere con lo de la reflexión acerca de la transferibilidad de los resultados a otros contextos, contextos en los cuales se puede hacer. Ok, esas fueron las preguntas que ofrece la herramienta de CASPE con respecto a los estudios cualitativos. El segundo y tercera herramienta que vamos a ver por parte de CASPE son los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles.
Unas cuantas palabras sobre esos tipos de estudios. Cuando estudiamos los estudios de cohortes, los solemos estudiar junto con los estudios de casos y controles. ¿Por qué? Porque en palabras simples se podría decir que son como la inversa. ¿En qué sentido así? Cuando yo voy a hacer un estudio de cohortes, yo voy a partir de la exposición hacia cierto resultado. Ejemplo, que yo parto de la exposición a tabaco y voy a estudiar si es que eso produce o no cáncer de pulmón. Mientras que el estudio de casos y controles viene a ser lo contrario. Ya no parto de la exposición, voy a partir del resultado. En ese caso podría partir cáncer de pulmón. Yo tengo un resultado que es cáncer de pulmón y yo quiero ver qué es lo que pudo haber causado ese cáncer de pulmón. Ya no vamos a ver lo que la palabra exposición, sino vamos a ver factores de riesgo. Algunos también lo denominan como exposición, pero llamémosle factores de riesgo. Y en este caso los factores de riesgo pueden ser varios. Partimos de un resultado, pero vamos hacia diferentes factores de riesgo o diferentes exposiciones. Mientras que en un estudio de cohortes partimos de una sola exposición, que en este caso he puesto en tabaco, y podría haber varios desenlaces, varios resultados. Usualmente nos centramos en uno, ¿no? Pero podrían ser más de uno. A eso me refería con que son inversos. Empezamos entonces con los estudios de cohortes. Y noten de que las preguntas van a ser muy parecidas a las anteriores y mucho más parecidas van a ser con la de casos y controles. El estudio se centra en un tema claramente definido y en ese caso la pregunta se podría definir en términos de la población estudiada, los factores de riesgo estudiados, los resultados o outcomes o desenlaces considerados y el estudio intentó detectar un efecto beneficioso o perjudicial. En ese caso, entonces, nos están preguntando si es que realmente está delimitada la pregunta de investigación, el tema. ¿De qué trata? ¿Sobre quiénes va a estudiar? ¿Qué es lo que se va a estudiar? Todo eso. Segundo, la cohorte se reclutó de la manera más adecuada. Se trata de buscar posibles sesgos de selección que puedan comprometer que los hallazgos se puedan generalizar. La cohorte es representativa de una población definida. Hay algo especial en la cohorte. Se incluyó a todos los que deberían haberse incluido en la cohorte. La exposición se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles sesgos. ¿A qué se refiere esa pregunta, esa segunda pregunta? Pongámonos en el caso de que, ya, el primer ejemplo, el consumo de tabaco. El consumo de tabaco para ver si es que eso produce o no cáncer de pulmón. Ok. La cohorte es representativa de una población definida. La población en la cual yo me estoy centrando acá es la población que consume tabaco. Ok. Debo identificar entonces cómo es esa población que consume tabaco. No me voy a ir solamente a personas de entre 20 años a 40 años. Esa no es solamente la población que va a consumir tabaco. Hay muchas otras personas más y los estoy dejando de lado. Se incluye a todos los que deberían haberse incluido en la cohorte. Y para esto sirve bastante el estudiar cómo es la población previamente a hacer la selección. Van a darse cuenta de que una vez que hagan esto, hay muchos factores que podríamos haber estado dejando de lado, que más adelante lo vamos a ver como los factores confusores. Tercera pregunta. ¿El resultado se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles sesgos? Aquí estamos hablando de sesgo de medición. Se trata de buscar sesgo de medida o de medición o de clasificación. Los autores utilizaron variables objetivas o subjetivas. Las medidas reflejan de forma adecuada aquello que se supone que tiene que medir. Se ha establecido un sistema fiable para detectar todos los casos, por ejemplo, para medir los casos de enfermedad. Se clasificaron a todos los sujetos en el grupo de exposición, utilizando el mismo tratamiento. Los métodos de medida fueron similares en los diferentes grupos. ¿Eran los sujetos y o el evaluador de los resultados ciegos a la exposición? Y si esto no fue así, ¿importa? Esto con respecto a lo de la medición o clasificación es muy importante. ¿Por qué? Se busca de que siempre sea lo más homogéneo posible, homogéneo tanto en cada una de las cortes como entre ellas mismas. ¿A qué se refiere lo último?
si es que eran ciegos a la exposición y si esto no fue así, importa, se van a dar cuenta de que por más de que se busque conseguir el cegamiento, no siempre va a ser así. Hay algunos casos en los cuales es prácticamente imposible. ¿Por qué? Si es que yo aplico un tratamiento X, eso sí puede ser cegado. O incluso algunas otras características más. Si es que una persona tiene cierta exposición como el consumo de tabaco también, podría ser cegado por los investigadores. Pero otras cosas más, como por ejemplo una intervención quirúrgica o alguna otra exposición que no pueda ser cegada, en estos casos no aplicaría esto. Por eso pregunta si es que esto no fue así, ¿importa? ¿Realmente cambia algo el que no haya podido ser cegado? Va a depender mucho también de cada caso. Cuarta pregunta. ¿Han tenido en cuenta los autores el potencial efecto de los factores de confusión en el diseño y o análisis del estudio? A eso me refería con lo que les había estado mencionando antes. Y en ese caso, la herramienta de CASPE lo que sugiere es elaborar una lista de los factores que consideras importantes. Buscar restricciones en el diseño y en las técnicas utilizadas como, por ejemplo, los análisis de modelización, estratificación, regresión o de sensibilidad utilizados para corregir, controlar o justificar los factores de confusión. Si bien es cierto que no es el tema del día de hoy, esto de por sí es un tema un poquito complejo, que involucra también en parte la estadística, que se va a ver más adelante en una de las preguntas. Y es que más adelante van a ver de que los efectos que se vayan a estar encontrando son unos al inicio y estos pueden cambiar una vez de que se ajusten a los factores de confusión. Pero para que se puedan ajustar esos factores de confusión desde un primer momento, se deben de tener en cuenta cuáles podrían ser o considerarlos, porque si no, no vas a poder ajustarlo. En ese caso, el lector debería estar detectando cuáles podrían haber sido esos potenciales factores de confusión y si es que en ese estudio los consideraron o no. Quinta pregunta. ¿El seguimiento de los sujetos fue lo suficientemente largo y completo? En resumen, si es que yo les estoy poniendo de ejemplo que yo voy a estar haciendo un estudio en el cual yo voy a estar investigando si es que el consumo de tabaco me puede producir cáncer de pulmón, ¿sería correcto que el seguimiento que yo haga solamente sea de 6 meses? Obviamente no, ¿no? En este caso ya entra mucho el analizar cada caso y ver cuánto se tendría que investigar a esas personas o seguirlas para poder ver la aparición de ese resultado o outcome. Los sujetos perdidos durante el seguimiento pueden haber tenido resultados distintos a los disponibles para la evaluación. En una cohorte abierta o dinámica, ¿hubo algo especial que influyó en el resultado o en la exposición de los sujetos que entraron en la cohorte? ¿Qué es esto de cohorte abierta o dinámica? Eh, Vamos a ver que hay dos tipos de cohortes. La clásica que siempre hemos visto que vendría a ser las cohortes fijas y la otra que es las cohortes abiertas o dinámicas. Las cohortes fijas quiere decir de que las cohortes que yo voy a estar considerando son las mismas desde el inicio. Es decir, yo empiezo el, el estudio, tengo mis factores de inclusión y exclusión, tengo ya mis cohortes formadas y con esas cohortes yo voy a seguir hasta el final. Mientras que una cohorte abierta o dinámica, la inclusión de nuevos individuos en los grupos de cohortes va a seguir conforme se vaya siguiendo con el mismo estudio. Esa es la diferencia. Sexta pregunta. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? Y aquí ya piensan, ¿cuáles son los resultados netos? Es decir, en este caso estamos hablando del RR. Principalmente utilizamos el RR, el riesgo relativo. Los autores han dado la tasa o la proporción entre los expuestos y no expuestos. Eso es muy importante. Eso lo menciono porque hay ciertos investigadores que mencionan de que debe haber cierta relación, cierta proporción existente entre los expuestos y no expuestos. ¿Cómo de fuerte es la relación de asociación entre la exposición y el resultado del RR, el riesgo relativo? Y eso se va a asociar a una de las preguntas que vamos a ver más adelante. Identificamos aquí primero cuáles son esos resultados.
¿Cuál es la precisión de los resultados? ¿Recuerdan que les dije cuando estábamos hablando de los estudios cualitativos, de que esos no van a tener tanto ese intervalo de confianza, que sí tienen otros estudios como el estudio de cohortes, el estudio de casos y controles o los estudios experimentales? Aquí nos va a servir el intervalo de confianza con respecto a la precisión de los resultados. Recuerden de eso que solemos decir mucho, no es estadísticamente significativo. ¿Y por qué lo decimos? Porque el intervalo de confianza cruza la unidad. Especial cuidado con esto, porque esto de que cruce la unidad y que no sea estadísticamente significativo solamente se cumple para ciertos casos. Ejemplo, el riesgo relativo, el OR, en la cual aquí estamos hablando de una división. Por eso es de que si es que esa división te da 1, es que hay no la diferencia. Pero eso no es aplicable para otros tipos de análisis en los cuales, por ejemplo, estamos viendo diferencia de medias. Si vemos una diferencia de medias, en este caso para que no sea estadísticamente significativo, necesitamos un cero, una diferencia, una resta. Y recordemos de que cuando estamos hablando de este intervalo de confianza, al 95%, eso viene a ser la inferencia estadística que les estuve mencionando al inicio. Lo que nosotros encontramos en ese estudio, ejemplo, que yo tengo un riesgo relativo de, pongámosle 3, con un intervalo de confianza de 2 a 4. Un RR de 3 con un intervalo de confianza del 95% de 2 a 4. En ese estudio, el riesgo relativo es 3. ¿Y para qué es ese intervalo de confianza? Es para la inferencia estadística. Con eso yo puedo decir que en la población de la cual yo saqué la muestra, el riesgo relativo está con una confianza del 95% entre 2 a 4. Yo no sé exactamente cuánto será, pero sé que está entre 2 a 4. Por eso es que si es que el intervalo de confianza cruza la unidad, una de las posibilidades es de que el riesgo relativo en la población sea 1. ¿Es posible que sea así? Sí. Y por eso digo que no es estadísticamente significativo. Por eso estamos hablando ahí de probabilidades, lo que no veíamos en los estudios cualitativos. Octava pregunta. Eso más que todo interpretación. ¿Te parecen increíbles los resultados? Pista. Un efecto grande es difícil de ignorar. ¿Puede deberse al azar, sesgo o confusión? ¿El diseño y los métodos de este estudio son lo suficientemente defectuosos para hacer que los resultados sean poco creíbles? Considera los criterios de Bradford y Hill. Recuerden que son 11. Por ejemplo, el que mencionan algunos, la secuencia temporal, la gradiente de dosis-respuesta, la fuerza de asociación y la plausibilidad biológica o verosimilitud biológica. La novena pregunta. ¿Los resultados de este estudio coinciden con otra evidencia disponible? Y eso es básicamente revisión de información. Considera toda la evidencia disponible, los ECAs, ensayos clínicos aleatorizados, las revisiones sistemáticas, estudios de cohortes, estudios de casos y controles, así como su consistencia. Lo que yo veo en este estudio, ¿lo he visto en otros? ¿O este es el único que me presenta ese tipo de información, estos resultados? La décima pregunta. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? Considera si los pacientes cubiertos por el estudio pueden ser suficientemente diferentes de los de tu área. Tu medio parece ser muy diferente del estudio. ¿Puedes estimar los beneficios y perjuicios en tu medio? Esas últimas preguntas en las herramientas de CASPE suelen ser mucho de interpretación, o sea, básicamente algo subjetivo. Y la undécima pregunta, ¿va a cambiar eso tu decisión clínica? Y como les decía, esto es prácticamente una pregunta muy subjetiva. Eso ya depende de cada lector. Lo importante está en las primeras preguntas. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto las preguntas que CASPE ofrece para los estudios de cohortes. Y ahora vamos a ver lo que ofrece para un estudio de casos y controles. Recordemos de que aquí partimos desde el resultado y vamos hacia los factores que pudieran haber originado eso. Primera pregunta y es prácticamente la misma que en el estudio de cohortes, es que este estudio se centra en un tema claramente definido, la población, los factores de riesgo, los resultados,
y si es que se intentó detectar un efecto beneficioso o perjudicial. Es lo mismo que hemos explicado antes. Los autores han utilizado un método apropiado para responder a la pregunta. Y ok, aquí hay otro dato más que no llegué a mencionar. Yo les puse de ejemplo eh, que se puede hacer de una forma o de otra forma. Un estudio de cortes y un estudio de casos y controles, que difieren en cuanto a su dirección. De dónde parto y hacia dónde voy. Pero sí, prácticamente puedo hacer lo mismo de una dirección a otra. ¿En qué casos entonces yo voy a preferir hacer un estudio de cortes o hacer un estudio de casos y controles? Veamos entonces. Si es que nosotros vamos a estar analizando de exposición o como factor de riesgo, algo que podría ser muy perjudicial para una persona, por ejemplo, voy a poner un caso extremo, exposición a radiación. ¿Qué sería mejor? ¿Un estudio de cohortes en las cuales yo voy a exponer a una persona a radiación o yo veo que una persona es expuesta a radiación? ¿O un estudio de casos y controles donde yo puedo estar estudiando un daño que pudo haber causado eso y estudio como posible factor de riesgo a personas que antes ya hayan estado expuestas a la radiación? En ese caso sería casos y controles, ¿no? Otro ejemplo más. Si es que yo voy a estar estudiando una enfermedad muy rara, ya pongámosle una enfermedad X, muy rara, muy baja de prevalencia. Y yo quiero ver si es que esas personas con esta enfermedad X pueden desarrollar alguna otra afectación más. Si yo sé de que tengo una baja prevalencia de esa enfermedad X, sería mejor que yo parta a partir de esas personas que, o sea, ir encontrando personas que tengan esa enfermedad, un estudio de cohortes, o un estudio de casos de controles en el cual yo ya parto desde esa afectación hacia personas que ya hayan tenido esa enfermedad X. En ese caso también sería casos y controles. En resumen, ¿en qué casos yo voy a estar utilizando un estudio de cohortes? En las cuales, en este caso sería, si es que las personas con la exposición sea una exposición que no sea tan dañina para la persona, o si es que tengo una gran prevalencia. Si es que tengo poca prevalencia, o es una exposición muy dañina para la persona, en ese caso se optaría por casos y controles. Volviendo a esta herramienta de CASME, ¿es el estudio de casos y controles una forma adecuada para contestar la pregunta en esas circunstancias? Y acá pone, justamente ahí pusieron, ¿es el resultado a estudio raro o perjudicial? Tomen en cuenta lo que les dije antes y vean si es que conviene más un estudio de cohortes o un estudio de casos y controles. El estudio está dirigido a contestar la pregunta y se va de la mano de los objetivos, ¿no? Tercera pregunta. ¿Los casos se reclutaron o incluyeron de una forma aceptable? Sesgo de selección nuevamente, ya lo hemos visto antes. Si es que se han definido de forma precisa, si es que son representativos de una población definida, si es que hay algo especial que afecta a los casos, y el marco temporal, si es que se selecciona un número suficiente de casos, o sea, aquí estamos hablando de la potencia estadística, y ahí viene la pregunta, ¿tiene potencia estadística? O sea, ¿tiene un número suficiente de casos? Recordemos de que cuando decimos debemos aumentar la potencia de este estudio, es porque debemos aumentar el tamaño de la muestra. ¿Y por qué se da eso? Recuerden de que esto se va a hacer en base a la inferencia estadística, o sea, lo que yo quiero hacer es reflejar lo de una población en base a una muestra. Si es que la muestra es igual a la población, o sea el 100%, lo que yo voy a encontrar en la muestra va a ser igualito a lo que es la población. Pero si es que yo solamente tengo un par de individuos, eso difícilmente va a reflejar lo que sucede realmente en la población. A eso se refiere con lo de la potencia estadística. Cuarta pregunta. ¿Los controles se seleccionaron de una manera aceptable? Y otra vez aquí el sesgo de selección. Los controles son representativos de una población definida, geográfica y/o temporalmente. Hay algo especial que afecta a los controles. Hay muchos no respondedores. Podrían ser los no respondedores de una manera diferente al resto. Han sido seleccionados de forma aleatorizada basados en una población. Se selecciona un número suficiente de controles. Lo mismo que hemos estado viendo antes, sesgo de selección. Quinta pregunta. Eso ya es más que todo la parte de metodología. ¿La exposición se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles sesgos? Pista. Estamos buscando sesgos de medida, los sesgos de medición.
¿Se definió la exposición claramente y se midió esta de forma precisa? Ya lo hemos visto todo eso antes, ¿no? Los autores utilizaron variables objetivas o subjetivas. Las variables reflejan de forma adecuada aquello que se supone que tienen que medir, o sea, han sido validadas. Los métodos de medida fueron similares tanto en los casos como en los controles. Buscar siempre la homogeneidad. Cuando fue posible, se utilizó en el estudio de cegamiento. La relación temporal es correcta. La exposición de interés precede al resultado variable de medida. Recordemos de que en esos casos el caso de, valga la redundancia, de casos y controles, partimos de los resultados hacia la exposición o factores de riesgo. La sexta pregunta en la herramienta de CASPE para estudios de casos y controles se divide en unas dos partes. La pregunta 6A: ¿qué factores de confusión han tenido en cuenta los autores? Lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Es una lista de los factores que piensas que son importantes y que los autores han omitido. Genéticos, ambientales, socioeconómicos. Ejemplo de esto. A ver, pónganse en el caso de que yo estoy estudiando como, no los resultados, cáncer de estómago. Yo quiero ver cuáles son los factores de riesgo que podrían llevar a cáncer de estómago. Podría ser el desarrollo de una úlcera previa, pero quizás los investigadores no toman en cuenta la parte genética. Genéticamente, ¿quiénes están más predispuestos a desarrollar cáncer de estómago? Personas de la etnia asiática. Quizá por eso también es que se hace un screening anual de eso, una endoscopia. O si es que estoy estudiando, por ejemplo, mm, presencia de vólvulos, y yo me voy a estudiar eso, voy a hallar sus factores de riesgo, me voy a la costa, de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar. Y omito las personas de alta altura, más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, más de 2.500, donde se sabe de que hay una mayor prevalencia o predisposición a desarrollar estos vólvulos. Socioeconómicos, un ejemplo, la TBC. Yo me pongo a estudiar la tuberculosis y empiezo a estudiar analizar cuáles podrían ser los factores de riesgo que vayan a producir que una persona se contagie de tuberculosis. Y yo me pongo a estudiar eso solamente en una población con una capacidad adquisitiva elevada. Pero dejo de lado las poblaciones que tienen una capacidad adquisitiva baja. Y eso nosotros sabemos de que sí tiene bastante relación. Pregunta 6B. ¿Han tenido en cuenta los autores el potencial de los factores de confusión en el diseño y o análisis, sobre todo en el análisis? Buscar restricciones en el diseño y técnica, por ejemplo, análisis de modelización, estratificación, regresión o de sensibilidad para corregir, controlar o ajustar los factores de confusión. Recuerden que les dije de que una vez de que se ha hallado estos factores de confusión, pónganse que en este caso hallamos un OR, este OR luego se puede ajustar en base a los factores de confusión y el OR va a variar. ¿Llegarán a hacer eso los autores o no? Séptima pregunta. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? ¿Cuáles son los resultados netos? Que cuando hablamos de casos y controles, mayormente se presentan en forma de odds ratio, OR. ¿El análisis es apropiado para su diseño? ¿Cuán fuerte es la relación de asociación entre la exposición y el resultado? Míralos, OR. Igualito que el caso anterior, el caso de Cortes, ¿no? Los resultados se han ajustado a los posibles factores de confusión, lo que les mencioné en su momento, y aún así, ¿podrían esos factores explicar la asociación? Los ajustes han modificado de forma sustancial los OR. Es decir, una vez de que yo ya tenía un OR inicial, luego de haberlo ajustado, ¿qué tanto ha estado variando? ¿Y por qué ha variado tanto? ¿Cuáles fueron esos factores de confusión? ¿Lo han discutido? La octava pregunta: ¿cuál es la precisión de los resultados? ¿Cuál es la precisión de la estimación del riesgo? ¿El tamaño del valor de P? ¿El tamaño de los intervalos de confianza? Eso lo hemos mencionado antes. ¿Los autores han considerado todas las variables importantes? ¿Cuál fue el efecto de los individuos que rechazaron el participar en la evaluación? ¿Realmente el que no hayan participado en esa evaluación podría haber variado mucho los resultados obtenidos? ¿Lo llegaron a discutir los autores?
La novena pregunta, igual que la anterior. ¿Te crees los resultados? Un efecto grande es difícil de ignorar. Lo mismo en el estudio de Cordes. Lo mismo. La décima pregunta si es que se puede aplicar o no los resultados a tu medio. Y la undécima pregunta. ¿Los resultados de este estudio coinciden con otra evidencia disponible igualito con el estudio de cohortes? Revisar la bibliografía disponible. Si es que los resultados que muestran en este estudio son los únicos en su tipo o si es que son consistentes con otros más. ¿Ok? Hasta aquí la primera parte de la charla en la cual estuvimos hablando de la herramienta de Caspe. Y a continuación vamos a pasar a hablar de la escala de Newcastle-Ottawa. Vamos a continuar con la segunda parte de esta charla, que es la escala de Newcastle-Ottawa. Aquí ya entramos a otra zona con respecto a las herramientas de evaluación de calidad. Y es más que lectura crítica, eso es para la evaluación de calidad de estudios. ¿Esto dónde más se va a ver? En los estudios que son síntesis de otros estudios. Valga decir, por ejemplo, una revisión sistemática. Cuando ustedes vayan a hacer una revisión sistemática, dependiendo de los estudios que ustedes vayan a estar involucrando, incluyendo, se va a variar la herramienta que se vaya a estar utilizando. Por ejemplo, si es que ustedes van a incluir un NICA, un ensayo clínico aleatorizado, la herramienta que probablemente vayan a estar utilizando es la herramienta de Cochrane Tool. Si están utilizando estudios de tipo diagnóstico, lo que van a estar empleando entonces es la herramienta de Quadas 2. Mientras que, si van a utilizar estudios observacionales tipo casos y controles, cortes o incluso transversales, en este caso utilizamos la escala de Newcastle-Ottawa. Entonces, con respecto a la escala de Newcastle-Ottawa, esta se puede emplear para estudios de casos y controles, estudios de cortes o estudios transversales. Originalmente, la escala de Newcastle-Ottawa, o NOS, se empleaba para casos y controles y cortes, pero posteriormente se hizo una adaptación para poder emplearlo para estudios transversales. Van a ver que la herramienta de Newcastle-Ottawa, la escala de Newcastle-Ottawa, tiene tres componentes o tres áreas que van a variar ligeramente dependiendo del tipo de estudio que se vaya a estar evaluando. En el caso de cortes, son tres áreas: la de selección, la de comparabilidad y la de exposición. Aquí mencionar también que, así como la herramienta de CASPE que viene con sus instrucciones y todo eso, con sus pistas, las demás herramientas, llámese Newcastle Ottawa, Cobas 2, Amstar 2, en la herramienta de Cochrane, vienen con sus artículos de instrucciones, donde te explican cuáles son las preguntas que se van a estar haciendo, qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar y cómo se van a presentar los resultados. En este caso es un panorama general de todo lo que vamos a estar viendo. En selección, la representatividad de la corte de expuestos, la selección de corte de no expuestos, la averiguación o indagación de la exposición, demostración que el desenlace de interés no estaba presente al inicio, la comparabilidad, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, y la exposición, que es medición del desenlace, el seguimiento fue lo suficientemente largo para que ocurran los desenlaces y un adecuado seguimiento de cohortes. Veamos entonces que esta es las preguntas y las alternativas de respuesta que muestra la herramienta de Newcastle-Ottawa, la escala de Newcastle-Ottawa, disculpen. Es lo mismo que hemos estado viendo antes en cuanto a selección, los cuatro componentes de selección que hemos visto acá. Y cada una tiene sus alternativas. La primera vamos a ver de que la representatividad de la corte de expuestos realmente representa al promedio de la comunidad. De alguna forma representa el promedio de la comunidad. Es un grupo selecto de usuarios, por ejemplo, enfermeras, voluntarios, o simplemente no hay descripción de cómo es que se derivaron esas cortes. La segunda, la selección de la corte de no expuestos, si es que esta corte de no expuestos se sacó de la misma comunidad que la corte de expuestos,
si es que se sacó de una fuente diferente o que simplemente no te dice nada de nada. La ascertainment vendría a ser algo así como que la indagación de la exposición, la averiguación. ¿Cómo es que se hizo eso? Por medio de un récord seguro, por ejemplo, un registro seguro, disculpen, por ejemplo, los registros quirúrgicos, surgical records, o fue por medio de una entrevista estructurada, sistematizada. Simplemente, la alternativa C, simplemente fue un autorreporte escrito o nada de nada, no hay descripción. Y la demostración de que el desenlace de interés no estaba presente al inicio del estudio. Algunas de estas se pueden entender de forma sencilla. Sin embargo, hay algunas en las cuales nos vamos a detener un poquito más, que es la primera y la última. La segunda y la tercera, sí se entiende, la segunda es simplemente si es que lo sacaron del mismo lugar que el otro de corte, y la otra es cómo es que lo midieron. Otra cosa más que quizás se estén preguntando es, ¿por qué tiene esos asteriscos? ¿Se acuerdan de que les dije de que esa es una herramienta para evaluar la calidad de los estudios? Eso va a ir en base a un puntaje. En este caso, cada una de esas estrellitas vendría a ser un punto. En este caso, y atención a esto, en este caso, en la parte de selección, yo puedo tener un máximo de 4 puntos. En la primera, o es la A o es la B. Un punto entonces. En la segunda, un punto. En la tercera, o es la A o es la B, también un punto. Y en la cuarta también un punto. Máximo, 4 puntos. Nos vamos a tener más adelante en la primera y en la última. Las segundas, la comparabilidad y el desenlace. La comparabilidad de los cortes en base al diseño o el análisis. Aquí atención porque, a diferencia del anterior que estamos viendo en la selección, que máximo eran 4 puntos, un punto por pregunta, en este caso de la comparabilidad, puedo yo tener hasta 2 puntos. Y es que estas alternativas no son excluyentes. En este caso, ¿a qué se refiere con esta parte de comparabilidad? Recordemos de que si es que nosotros vamos a estar analizando las cortes, esas cortes deben ser lo suficientemente semejantes entre ellas. No voy a mandar con una corte de cierto tipo de población en que la corte sea completamente diferente. Eso va de la mano de esta segunda pregunta, si es que realmente salieron de la misma comunidad o no. Y que aún así tengan ciertas características en común. De hecho, aquí te señalan de que tenga un factor, el factor este importante, que sea el punto de comparabilidad. Y si es que además de esto tenía otros factores más que pueden ayudar a ser comparables entre ambos grupos. Si es que tiene un factor importante, o sea que ellos señalan que ese es el factor que lo señalan como el principal de comparabilidad. Y además de este, tiene otros factores más, 2 puntos. El outcome, desenlace. La medición del outcome o la medición del desenlace, ¿cómo es que se midió eso? Fue por medio de una medición con segmento independiente, fue por medio de registros enlazados, fue por medio de un autorreporte, un self-report, o simplemente no te dicen nada de nada. Aquí, máximo un punto aquí. O es la A o es la B. La segunda, ¿fue el seguimiento lo suficientemente largo para que ocurran los desenlaces? Es algo parecido a lo que vimos en la herramienta de Casper, ¿recuerdan? De que, por ejemplo, si es que yo estoy viendo de si es que va a ocurrir un cáncer o no, no lo voy a poner solamente 5 meses, 6 meses, tiene que ser un tiempo suficiente como para que pueda aparecer. Eso va a depender mucho también de qué es lo que yo voy a estar investigando. Y un adecuado seguimiento de las cohortes. La opción A, si es que todos los sujetos que yo incluí desde el inicio terminaron el estudio. La opción B, si es que sí se llegó a perder cierta cantidad de sujetos, pero estos no fueron lo suficiente como para poder introducir un sesgo. Y la opción C, si es que ya se perdieron demasiados. Y la cuarta es que no te dicen nada de nada.
Aquí igualmente también máximo un punto. O es la A o es la B. En este caso nos vamos a detener en la primera bueno, en comparabilidad y en la primera del outcome. La representatividad de la cohorte expuesta. Este texto que les muestro aquí es el mismo texto que aparece en el instructivo de la herramienta de la escala de Newcastle-Ottawa. Y lo mismo solamente que aquí se ha traducido. Se los leo para que se pueda entender todo. El ítem es evaluar la representatividad de las personas expuestas en la comunidad, no la representatividad de la muestra de mujeres de alguna población general. Por ejemplo, los sujetos derivados de grupos que probablemente incluyan mujeres de clase media, mejor educadas y orientadas a la salud, probablemente este grupo de personas sean representativas de las usuarias de estrógenos posmenopáusicas, mientras que no son representativas de todas las mujeres. Por ejemplo, los miembros de una organización de mantenimiento de la salud, OMS, serán una muestra representativa de usuarios de estrógenos. O sea, personas que pertenezcan a este tipo de agrupaciones que se preocupan bastante por su salud, van a ser personas que van a estar consumiendo estrógenos. Si bien esa organización de mantenimiento de la salud puede tener una representación insuficiente de grupos étnicos, los pobres y los que tienen poca educación, estos grupos excluidos no son los usuarios predominantes de estrógenos. Entonces, lo que te quiere decir aquí es de que tú identifiques cuál es esa cohorte que va a estar, digamos, más expuesta a lo que tú quieres investigar. Y en base a eso sacar una muestra de esa población. Demostración que el desenlace de interés no estaba presente al inicio. Esto sí es fácilmente entendible. En el caso de los estudios de mortalidad, el resultado de interés sigue siendo la presencia de una enfermedad incidente en lugar de la muerte. Es decir, una declaración sin antecedente de enfermedad o incidente gana una estrella, un puntito. Si es entendible esa parte. Aquí, la comparabilidad de corte sobre la base del diseño o análisis, recuerden que este sí puede ser hasta 2 estrellas. Los individuos expuestos y no expuestos deben coincidir en el diseño y/o los factores de confusión deben ajustarse en el análisis. Las declaraciones de que no hay diferencias entre los grupos o que las diferencias no fueron estadísticamente significativas no son suficientes para establecer la comparabilidad. Nota, si el RR de la exposición de interés se ajusta a los factores de confusión enumerados, se considerará que los grupos son comparables en cada variable utilizada en el ajuste. Puede haber varias calificaciones para ese artículo para diferentes categorías de exposición. Por ejemplo, que un grupo sea siempre frente a nunca, actual frente a anterior o nunca. Aquí entra a tallar mucho lo de los factores de confusión y que los resultados que se vayan a estar hallando se hayan ajustado a estos. Eso lo había estado mencionando antes, en la primera parte de esta charla, en el uso de la herramienta de CASPE, que ustedes primero, los investigadores primero, van a estar encontrando un riesgo relativo antes de ajustar y otro riesgo relativo después de haber ajustado en base a los factores de confusión. Eso más que todo para lograr una homogenización entre las cohortes. La medición del desenlace. Aquí colocan las mismas opciones, las mismas alternativas que habíamos visto antes. Y aquí eso pone de ejemplo los mismos autores de la escala de Newcastle-Ottawa. Para algunos resultados, por ejemplo, fractura de cadera, la referencia al historial médico es suficiente para satisfacer el requisito de confirmación de la fractura. Esto no sería adecuado para los resultados de fracturas vertebrales donde se requeriría una referencia a las radiografías. Esto es, de hecho, muy subjetivo, ¿eh? Va a depender mucho de qué es lo que se va a estar midiendo. La primera alternativa que ya le habíamos leído, evaluación independiente o ciega, declarada en el documento, o confirmación del resultado por referencia a registros seguros, radiografías, registros médicos, etc. La segunda opción, vinculación de registros, por ejemplo, identificados mediante códigos ICD en registros de bases de datos. ¿Qué es esto de ICD o ICD? Esto es en inglés. En español se conoce como el CIE, Código Internacional de Enfermedades. Autoinforme, self-report, es decir, sin referencia a registros médicos originales o radiografías para confirmar el resultado. Es decir, ellos simplemente te dicen de que fue así, pero no te dan una prueba. Y la última opción es que simplemente no hay descripción. Recordemos aquí que para obtener un punto es o la opción A
o la opción B. Pasamos ahora a la escala de Newcastle-Ottawa en su adaptación para estudios transversales. Y vamos a notar que también tiene esas mismas tres áreas. La primera área de selección, también con 4 componentes. Una segunda área de comparabilidad y una tercera área de desenlace. Aquí sí varía un poco en cuanto a qué es lo que se está observando. Igualmente, se tiene las instrucciones de cómo utilizar esto. Claro que en este caso no se cuenta con tanta descripción como si se cuenta en la escala de Newcastle-Ottawa para estudios de casos y controles y cohortes. En la de estudios transversales, digamos que está un poquito más resumida y solamente se muestran esa pregunta y esas preguntas. Y ahí queda. Y un pequeño texto de aclaración con respecto a la segunda parte de comparabilidad, pero no te da una explicación tan extensa como sí lo había en las otras escalas, para los otros tipos de estudios. En esa parte de selección, máximo 5 puntos, pero tengo 4. Eso es porque la última tiene 2 puntos. Ok. La primera, la representatividad de la muestra. Es lo mismo que habíamos estado viendo antes. Si es que realmente, verdaderamente, representa al promedio de la población diana o población objetiva, en este caso, ¿cuáles son las opciones? O es que son todos los sujetos, o se ha hecho un muestreo aleatorizado, random sampling. La segunda opción, que de alguna forma es representativa del promedio de la población objetivo, pero en ese caso te dan la opción de que ha sido un muestreo, pero no randomizado, no aleatorizado. La tercera opción de que es un grupo selecto de usuarios. ¿Y esto dónde lo hemos visto? En los estudios cualitativos, que en este caso no sería correcto hacerlo en un estudio transversal. Y la última opción que simplemente nada de nada, no hay descripción de la estrategia de muestreo. El tamaño de la muestra es justificado y satisfactorio, un puntito. O no justificado. Eso también va a variar mucho del tamaño de la población, que es lo que se quiere estudiar. Ellos, los investigadores, se tienen que indicar cuál es el tamaño de muestra que ellos iban a estar evaluando, consiguiendo, y el por qué. A eso se refiere con lo de justificado y satisfactorio. Si simplemente no te lo mencionan, que te lo dan de frente, vamos a incluir esta cantidad de personas porque sí, no consiguen un punto. Los no respondedores, non-respondents, 3 opciones también de respuesta. La comparabilidad entre los respondedores y no respondedores, entre las características de los respondedores y no respondedores, está establecida. Y el ratio de respuesta, digamos, bueno, el rango de respuesta es satisfactorio. La segunda, el rango de respuesta es insatisfactorio o la comparabilidad entre los respondedores y no respondedores es insatisfactorio. Y la última opción, que simplemente no hay nada de nada, no hay descripción del rango de respuesta, de las características de los respondedores y de los no respondedores. La última, la medición de la exposición, el factor de riesgo. ¿Cómo es que se hizo esta medición? Por medio de una herramienta de medición validada, 2 puntos. No es una herramienta de medición validada, pero sí está descrita o sí está disponible, un punto. Y simplemente nada de nada, no hay descripción de la herramienta de medición, 0 puntos. Este sí tiene 2 puntos en la opción A. Por eso es de que da un máximo de 5 estrellas en esa primera parte de selección, aún teniendo 4 preguntas. Sobre la comparabilidad, y aquí es prácticamente lo mismo que hemos estado viendo antes, los sujetos en los diferentes grupos son comparables basados en el diseño del estudio o el análisis. Los factores de confusión son controlados. Primera opción, igualito, si es que se tiene un factor que sea indicado como el más importante para la comparabilidad. Y si es que el estudio además añade otros factores más. Si es que solamente se establece uno, un punto. Si es que aparte añade más, 2 puntos. Y el outcome. Aquí máximo 3 estrellas.
La medición del desenlace, del outcome. ¿Cómo es que se hizo? Es igualito al anterior. Tenemos las mismas opciones. Medición independiente con cegamiento, 2 puntos. Una medición por medio de registros enlazados, record linkage, 2 puntos. Pero aquí viene una diferencia. Recuerden de que en el caso anterior, el autorreporte no estaba siendo considerado. Era 0 puntos. En este caso, sí da 1 punto. ¿Por qué? Esta es una de las partes que explica los autores de la escala de Newcastle-Ottawa. ¿Cuál es la explicación que dan? Mencionan de que esos dos primeros, la medición con cegamiento independiente y los registros enlazados, son en sí prueba de que se hizo eso. Mientras que el autorreporte es una prueba de la intención. Así es como lo colocan. Y que con este caso, en ese tipo de estudios transversales, la intención bastaría. Y la última opción, que simplemente no hay descripción. Un poquito más de información aquí. El ejemplo que ellos utilizan es el de la vacunación. Colocan, si es que se tiene un registro de vacunación, eh, se tienen los registros así en físicos o en virtual, ahí tienes el registro de que se hizo, 2 puntos. Pero si simplemente tienes, digamos, un autorreporte de que esa persona se lo hizo, se tiene la intención de que esa persona se quería vacunar, pero no tienes el registro de que realmente se hizo. Y en este caso, con la intención bastaría, pero solamente es 1 punto. Y el test estadístico. El test estadístico utilizado para analizar la información es descrito claramente y es apropiado, y la medición de la asociación está presente, incluyendo los intervalos de confianza y el valor P. Si es que tiene todo esto, 1 punto. O sea, en resumen, si es que te dicen cómo es que hicieron el análisis y aparte incluyen intervalo de confianza y el valor P, 1 punto. Pero si no te dicen cuál es el test estadístico que utilizaron, está incompleto o es inapropiado, 0 puntos. En ese caso, en las preguntas es más entendible una vez de que ya hemos visto la explicación previa. Quizás por eso los autores no hayan colocado toda la explicación para la escala de Newcastle tratado para estudios transversales. Eso sería todo con respecto a la segunda y última parte de esa charla, de las herramientas que podemos utilizar para la lectura crítica de estudios observacionales. Como hemos visto, si bien es cierto que se parecen entre ellos, los estudios cualitativos son diferentes a los estudios de casos y controles, estudios de cohortes, más que todo por el enfoque que tienen y por la intención que tienen. Así que cuidado al momento de hacer una lectura crítica de esa. No vayan a pensar de que en un estudio cualitativo, por no haber tenido un muestreo aleatorizado, es un mal estudio. En esos casos no se tiene ese tipo de muestreo. Eso sería todo con respecto a la charla del día de hoy. Muchas gracias por su atención.